Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Quiero traerles otro tema de alto calibre y que tiene que ver con un concepto que creo que puede ser de carácter transformador para todos ustedes y se trata de lo que es la teoría del flujo o el estado de flujo. Esto vino de una investigación desarrollada en 1997 por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. El nombre es sumamente impronunciable. Antes yo no podía ni pronunciarlo hasta que pude preguntar exactamente cómo se pronunciaba. Es muy difícil de pronunciar, pero es Csikszentmihalyi. Para poder acordarme, viene del inglés Csikszentmihalyi, la chica que me mandó a lo alto. O no sé, tiene algo que ver con drogas y sent me high. Me puse high. Csikszentmihalyi. Este psicólogo hablaba de este estado en el cual nosotros pareciera que estuviéramos tan inmersos en algo que todo lo demás parece desvanecerse. El tiempo, el espacio. Es algo que puede ocurrir, por ejemplo, en lo que es el trabajo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el desarrollo de una actividad. Yo mismo, cuando estuve trabajando en videojuegos, cuando diseñamos videojuegos, hablamos justamente de estar en este flujo. Eh, ¿Y de qué se trata esto? Se los puedo mostrar acá en un gráfico que viene de este psicólogo, en que básicamente establece dos variables. Por un lado, el nivel de desafíos que se tiene y por otro lado, el nivel de habilidades. ¿Ya? Los desafíos son las cosas que nosotros enfrentamos, ¿ya? Y las habilidades son nuestras competencias que nosotros empezamos a desarrollar día a día a través de la práctica. Entonces pone por un lado una variable que va entre alta y baja y lo mismo con las habilidades. Y aquí, por ejemplo, les puedo comentar de que tiene bastante sentido. Cuando las habilidades nuestras son bajas y los desafíos son muy altos, empezamos a sentir ansiedad. Si fueran los desafíos más o menos, término medio, tendríamos preocupación. Y si no fuera un desafío en absoluto, sentiríamos apatía. ¿Mm? Lo mismo acá, si las habilidades nuestras en algo, en cualquier actividad, fueran muy bajas, ¿m? Y el nivel de o sea, si los desafíos son bajos y el nivel de habilidades es alto, sentimos relajo. Entonces, Csikszentmihalyi habla de que el estado de flujo, el flow, se obtiene cuando el nivel de desafíos es directamente proporcional con el nivel de habilidades. Sumamente interesante y es una verdad. Es algo que nos puede ocurrir en distintas áreas, en distintas aristas de nuestro quehacer, de nuestra vida. Voy a volver. Entonces, es algo que no se puede tomar tan a la ligera porque es algo que se va desarrollando a través de la práctica. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de esto en términos de el trabajo, en el quehacer. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera de que esto puede ser aplicado, por ejemplo, en las relaciones personales? En que nosotros lleguemos a un estado de flujo que, según Csikszentmihalyi, es este estado de experiencia óptima, de sentirnos en el presente. Ustedes saben de que se habla mucho de esto de mantenernos en el presente, del aquí y el ahora, de no mirar tanto lo que es el futuro, porque en el futuro están los miedos. Y en el pasado obviamente están las experiencias y de repente también vemos los fracasos que están en el pasado y nos sentimos de repente muy sobrepasados o no nos sentimos capaces de hacer esto. El flujo nos habla de decir, ¿sabes qué? Olvidémonos de eso. Tenemos cierta cantidad de desafíos y tenemos cierta cantidad de habilidades, ¿ya? Y las vamos a ir desarrollando en este momento. Esto tiene que ver con una sugerencia que siempre les he dado, que es que nunca se sientan preparados lo suficiente para algo. ¿En qué sentido? De no hacernos tantas expectativas. Si ustedes se hacen muchas expectativas, van a fallar, van a sentir de que están fallando. Entonces, es mejor aceptar de que uno no está preparado tanto para nada en esta vida. Entonces, esto tiene que ver mucho con el flujo. Entonces, siguiendo con esto, en las relaciones personales, llegar a esa conexión con alguien, con la cual nos sintamos en complicidad, en una comunicación profunda,
en que lleguemos al centro de esa persona. Les doy un ejemplo. Muchas competencias, muchas habilidades se pueden transferir de una persona a otra a través de los desafíos. ¿Cuál es el desafío en este caso? La relación personal. Pongo un ejemplo. ¿Les han dicho ustedes, sus mamás, por ejemplo, que ustedes tienen gestos que son parecidos a algún familiar suyo? A su papá, a su abuelo, a un tío. Que uno dice, oye, te pareces mucho a tu tío, te encuentro un parecido a tu tío. Y es justamente porque no solo por un tema de eugenesia o transferencia genética, también hemos tomado a esa persona con la cual tenemos esa comunicación, ese flujo profundo, muchos de sus gestos, su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de mirar a las cosas. Yo mismo, por ejemplo, en lo personal, he tomado mucho de mi padre, que en paz descanse. Mi padre tenía una mirada muy fija, yo tengo una mirada bastante fuerte, ¿ya? Lo mismo los gestos con las manos. Me han dicho muchas veces que me parezco en él. Así ustedes también pueden tener cosas que son parecidas. Y mi hijo, por ejemplo, que se llama igual que yo, tiene exactamente las mismas miradas, los mismos gestos. Y tiene que ver con ese grado de entrar profundo con una persona, de sentirse en esa complicidad, en ese estado de comunicación, en ese estado de flujo. Lo mismo, por ejemplo, en dos personas que se aman, el amor de pareja. ¿Mm? Y los hijos que traen estos gestos, ¿qué son sino un producto también de esa relación en la cual, habiendo amor, hubo un flujo que pudo transferir esa cantidad de conocimientos, de habilidades? Entonces llegamos a este concepto de lo que es el amor en flujo, que es el estado de completa inmersión en el otro y viceversa. Es como cuando un artista que está pintando se funde con esa obra maestra. Es como cuando tú estás bailando un vals o cualquier otro tipo de baile y tú sientes de que todo está en armonía, que los pasos salen perfectos, ¿ya? Que cuando tú, por ejemplo, miras a alguien a los ojos, parece que lo conocieras básicamente, de que hablas y ya no hay necesidad de hablar porque la otra persona sabe exactamente qué es lo que tú quieres decir. O ya el estado más profundo, en que tú puedes estar en silencio con una persona y sentir de que no necesitas decir nada, porque básicamente las miradas lo dicen todo. Es un estado, diría, bellísimo, de complicidad, un estado de inmersión con el otro. Y es impresionante porque puede pasar de que muchas competencias que el uno tiene se transfieran a la otra persona. Les doy el ejemplo. Una persona que puede hablar muy bien en público, que tiene una capacidad de expresarse sobre el promedio, que puede hablar en público con toda propiedad, que pueda transferirle, por ejemplo, a la otra persona esas competencias y que a esa persona le fluyen naturalmente. Y esa otra persona, por ejemplo, pueda tener habilidades en lo que tiene que ver con la contabilidad, las finanzas, y el primero no tenía ninguna habilidad y de repente le empieza a surgir como un chispazo que los números le hablan, por ejemplo, en una planilla Excel, ¿ya? Eso tiene que ver justamente con el flujo de cómo entramos dentro del otro, cómo esa otra persona entra en nosotros para comunicar no solamente nuestros sentimientos, sino que también una transferencia de conocimiento, una transferencia de habilidades. Y así a través del amor, y sé que suena un poquito cliché, pero a través del amor uno puede aceptar que esa persona sea tu maestro o tu maestra en esta vida. ¿Y qué es importante para que eso ocurra? Sentir admiración. Y tiene que ser una admiración profunda, profunda por el otro. Puede ser la admiración por su inteligencia, puede ser la admiración por sus looks, puede ser la admiración por su desplante, puede ser su admiración por el sentido del humor, o todas las anteriores y sumadas. Entonces, cuando hablamos de amor en flujo, es una aplicación directa de lo que es la teoría del flujo a través de las habilidades por un lado y los desafíos por el otro. Ahora, el amor por lo que uno hace también se transfiere al amor
por la relación. Me explico. Yo soy una persona que le gusta mucho correr. Me gusta correr 7, 8 kilómetros día por medio. Y de repente se me acerca una persona y me dice, oye Oscar, ¿sabes qué? Me gustaría empezar a correr, me gustaría empezar a mantenerme, me gustaría hacer deporte. Pero todos podemos decir nos gustaría algo. Pero otra cosa tiene que ver con el hacer y el crear un hábito y ese hábito obviamente desarrollarlo con amor para entrar en ese estado de flujo. Entonces yo le digo, bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es correr 500 metros. Se ríen, me dicen, pero 500 metros, como tampoco, ¿ya? Y yo les digo, bueno, si eres capaz de correr mañana, por ejemplo, 500 metros, y tú dices, terminé esos 500 metros, al día siguiente vas a poder hacer 1000 metros, 1 kilómetro. Si eres capaz de hacer 1 kilómetro, entonces plantéate al día siguiente hacer 2 kilómetros, y luego 3 kilómetros, y luego 4 y 5, y así, hasta obviamente sentir de que entras en un estado de flujo. El estado de flujo justamente es que yo estoy en flujo, estoy corriendo, ¿ya? Siento la transpiración, siento mi cuerpo, siento mi respiración, siento que estoy haciendo ejercicio, siento que me estoy desintoxicando, hay muchas cosas que están ocurriendo en ese momento. Y se logra justamente con esa perseverancia. Lo mismo me han preguntado, por ejemplo, y aprovecho de pasarles el dato, tengo 2 libros publicados que están en Amazon, uno es Restart y otro es B2U, Marketing Personal, en el que hablo mucho de todo esto. Se los recomiendo, está en Amazon, así que les paso el dato por si lo quieren ver, que hablo de esta teoría del flujo. Pero alguien me dijo, bueno, ¿y cómo tú escribiste el primer libro? Y yo quiero ser escritor. Y yo no soy un escritor que sea un escritor reconocido, no soy un Shakespeare ni nada por el estilo. Creo que escribo bastante bien. Pero me acuerdo el primer libro que escribí. Le dije, bueno, si tú quieres hacer un libro tienes que escribir primero la primera plana. Si fuiste capaz de crear la primera plana, entonces haces la segunda de contenido. Si es que tienes un contenido que valga la pena hablar. Y así llegaste a las 10 planas. Y si fuiste capaz de hacer 10 planas, luego puedes hacer las segundas 10 planas, luego las terceras 10 planas, las cuartas 10 planas. Y así, las primeras 100 planas para hacer las segundas 100 planas. Y así vamos llegando a crear un contenido. Pero eso ya no es suficiente. Luego tienes que sentarte, leer, releer nuevamente el libro. Y ahí se crea un estado de flujo porque estás en completo amor, ¿ya? Con crear algo que sea bueno, que valga la pena, que alguien vaya a leer, por ejemplo, ¿ya? Y tú empiezas a corregir la manera en que estás diciendo las palabras, ortográfica, gramaticalmente. Y luego dices, ya, terminé, estoy listo. Pero ese estar listo viene de tu flujo, pero viene otra parte importante que es el feedback de las personas que van a verlo. Yo no confío en que mi corrección esté 100% lista, así que lo que voy a hacer es que se lo voy a mandar a 3, 4, 5 personas para que lo lean y me digan, oye Oscar, identifiqué acá un error. Y de hecho pasó que hubo una persona que me dijo, oye Oscar, muy dedicada, me dijo, Oscar, sabes que aquí tienes un error acá, un otro error acá, y lo identificó y los marcó incluso, ¿ya? Y eso justamente viene de que el flujo tiene un término y termina donde el otro empieza a darte feedback, ¿ya? Y así tú incorporas ese feedback para obviamente hacer algo que sea bueno, notable, como el baile. Nadie aprende a bailar vals o nadie aprende a bailar tango de un momento a otro, sino que requiere obviamente práctica, concentración. Y esa práctica y concentración implica sentir y empezar a amar lo que uno está haciendo. Volviendo entonces a lo que tiene que ver con las relaciones personales, es muy importante la admiración, es muy importante que se genere este flujo con la persona, máxima complicidad, pero más importante, máxima comunicación, que esa persona sepa todo lo que te pasa, lo que tú sientes, que pueda interpretarlo, que pueda anticiparlo incluso, en las miradas, en las voces, en los gestos, y que al tenerte, y justamente esa anticipación ocurre porque existe una admiración mutua, y esa persona se siente afortunadísima de tenerte a su lado, y viceversa, tú también te sientes muy afortunada. Esto aplica mucho a las relaciones hombre y mujer, relaciones de pareja, porque justamente, y no quiero sonar
como muy tradicional al decir esto, pero la mujer ve mucho, ¿ya?, al hombre en el sentido de cómo lo admira, en cómo ese hombre le produce admiración a ella, en su trabajo, en su capacidad de tomar decisiones, en sus procesos, en su seducción, en distintos tipos de cosas. Y así el hombre puede sentir también admiración por la mujer. Y se crea ese estado que es de máxima comunicación, de sentir que en el otro tú tienes una especie de espejo. Se crea ese fenómeno del espejo. Les recomiendo mucho entonces poder leer e investigar más sobre Mihaly Csikszentmihalyi, porque creo que la teoría del flujo es de aplicación total en lo que es hoy día el desarrollo de hábitos, el desarrollo de patrones de entrenamiento. Creo que es algo que les puede servir mucho, sobre todo para poder identificar esas actividades o quehaceres que a ustedes realmente les llamen la atención. Y tiene que ver con una pregunta que siempre le hago a muchas personas. ¿Cuál es tu hobby? Algunos me dicen, me gusta correr, pero ¿tienes que correr o te gusta o quieres correr? Hay gente que, por ejemplo, puede tener otros desafíos que son mucho más sencillos, pero no menos complicados. Hay gente que le encanta tejer, por ejemplo. A mí en lo personal me gusta hacer música. Ustedes ya saben, soy compositor. Porque entro en ese estado de flujo en que pueden pasar 2, 3 horas en que estoy completamente conectado, construyendo cosas, creando. La creatividad, la capacidad de crear es una puerta tremenda a entrar en un estado de flujo. Y así, busquen actividades justamente que a ustedes les sirvan, que les reporten un nivel de desafío, ¿ya?, que no sea tan alto, sino que un desafío que ustedes vayan equiparando con la habilidad para que ustedes empiecen a desarrollar. Esa habilidad es que obviamente tiene que ver con lo que llaman el expertise. Yo no creo en el expertise, lo digo una vez más. Se dice que alguien que ha invertido 10.000 horas en algo se transforma en un experto. Puede ser experto, pero no necesariamente que alguien sea experto significa que sea talentoso, ¿o no? Entonces es importante que más que transformarse en un experto de algo que no les gusta, se transformen en un experto en algo que ustedes aman. Eso creo que es lo más importante. Y así, cuando ustedes pueden demostrar que aman algo, causan admiración en otra persona que puede entrar en estado de flujo con ustedes. Luego forman una pareja, forman una relación sumamente rica y eso proyecta al resto de las personas, a sus amigos, a sus familiares e incluso a sus futuros hijos. Así que ese es el mensaje que quería traerles hoy día. Les mando un gran abrazo y espero que tengan una excelente semana. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.